Bueno, vamos entonces, unión de base de datos. Este es un tema muy importante, interesante y donde suelen haber bastantes dificultades porque las bases de datos muchas veces o el tipo de unión que tenemos que hacer difiere y es fácil confundirse y no saber qué comando usar o cómo especificar el comando. Así que esta es una parte bastante importante. Voy a empezar simplificando dos tipos de uniones de base de datos para entender básicamente qué hacemos principalmente en cada una de ellas, pero después hay combinaciones y grises, digamos. Por un lado, podemos querer unir bases de datos porque nos agregan observaciones o filas, ya sea que actualizan datos nuevos, ¿sí? Pero que la idea es que las mismas variables que nosotros ya teníamos se mantienen y lo que hacemos es agregar nuevos datos en términos de filas. Eso sería un tipo de unión de base de datos, como podría pasar, no sé, cuando tenemos no sé, pagos en enero, pagos en febrero, pagos en... Y lo que hacemos es ir juntando, digamos, de todos los meses, ¿sí? Y la otra opción es cuando lo que queremos hacer es agregar nueva información en términos de nuevas variables, características o lo que sea, ¿sí? Pero lo que queremos agregar son columnas a algo, a observaciones que ya tenemos. Entonces, no sé, tenemos el número de documento y la edad de una persona. Y en otra base tenemos el número de documento y si es monotributista o no sé, responsable, lo que sea, alguna característica. Entonces tenemos dos bases de datos distintas que a través de una variable en común nos permite linkear la información que hay en una y en otra. Pero en ese caso lo que hacemos es a observaciones que ya existen agregarles nuevos datos, digamos, nueva información. Bueno, los dos comandos que vamos a ver para una y para otra unión son el append y el merge. El append sirve justamente para apendear, agregar, unir nuevas observaciones, ¿sí? Nuevas filas, mientras que el merge es para unir nueva información, nuevas variables. Para hacerlo más esquemático y seguir repitiendo, tenemos dos bases de datos con no importa cuántas filas, pero distinta cantidad de filas, pero con las mismas variables, ¿sí? Que ya vamos a ver que no necesariamente son las mismas todas, pero a priori comparten variables. Y lo que vamos a hacer es agregarlas debajo o encima, como lo quieran ver, para agrupar todas las observaciones. En cambio en el merge lo que hacemos es unir información, agregando variables que no teníamos en la base original, ¿sí? Pero para esto, para poder unir así, vamos a necesitar una variable que le llamamos llave, que sea idéntica en ambas bases para poder hacer la correspondencia de qué dato le corresponde a cada observación. Entonces, la unión que estamos haciendo es de este tipo, ¿sí? Agregar una variable nueva a una base de datos que ya tenemos. Para hablar en términos de uniones de base de datos, solemos referirnos a master como la base que tenemos. Acuérdense que en Stata podemos tener una sola base de datos abierta al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como queremos unir dos bases, no es que vamos a tener las dos bases abiertas y vamos a decir únanse. Primero, necesariamente va a haber una base abierta y vamos a decir combiná con esta base o trae esta base de datos que te voy a decir ahora. A la base que tenemos cargada en ese momento le vamos a llamar base master. Y a la base que queremos traer o de donde queremos traer variables o observaciones o lo que sea, le vamos a llamar base using. Vamos a empezar con el append, con la sintaxis, que es bastante fácil de usar el append. Nada más hay que poner el nombre del comando, que es append. La palabra using es la palabra que hay que poner, siempre hay que poner esa palabra. Y después, nada más los archivos que queremos que se sumen a la base de datos. Acuérdense que era agregar observaciones, entonces nada más le tenemos que decir, obviamente, la ruta y el nombre del archivo que queremos que se sume. Es bastante fácil. Lo que sí, además, fíjense que acá está entre corchetes, eso quiere decir que es opcional, y lo que nos permite es unir más de una base. No sé, yo tengo la base de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Yo puedo abrir la base de enero y apendear todos los demás meses. De hecho, puedo apendear todas juntas sin tener ninguna base abierta, pero quédense con que puedo agregar o sumar bases
de más de una base en una sola línea. Tanto para el merge como para el append. Lo único que admite Stata es que sea en formato DTA. Entonces lo que uno puede hacer es previamente convertir las bases a DTA y después hacer el append. El comando merge es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros como lo que tenemos que hacer es vincular dos bases, identificando obviamente una variable en común, pero además tenemos que especificarle cómo es la correspondencia de esas observaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, bueno, el caso que les daba hoy, tenemos el documento de una persona, una característica, no sé, la edad, y en otra base tenemos el documento de las personas y no sé, si es nacional, extranjero, lo que sea. En ese caso, ¿qué estoy queriendo hacer ahí yo? Yo quiero que para cada persona que tengo en la base master, digamos, en la base abierta que tengo los DNI y la edad, traer para cada persona el dato de si es extranjero o nacional. Entonces ahí la correspondencia es, por cada persona que yo tengo, quiero que me traiga el dato de esa persona. Pero hay otros tipos de uniones de vaso que por ahí a ustedes les puede llegar a pasar. Por ejemplo, en una base tengo también personas con el DNI, ¿sí? Entonces está una vez cada persona. Pero en otra base de datos tengo propiedades, ponele. En la base de datos de propiedades tengo la propiedad tal, el DNI, y puede ser que una persona tenga más de una propiedad. Entonces ahí ya la correspondencia, cuando tenemos mucho, si la variable llave, digamos que en este caso sería DNI, se repite en alguna de las bases, ya la correspondencia se complica, digamos, porque ¿qué es lo que quiero traer? ¿Cuál de los dos valores? Si yo acá tengo un DNI que no se repite y acá se repite, ¿cuál de las dos filas o qué valor es el que quiero traer a la otra base? Por eso el merge es un poquito más complicado. Bueno, ¿cómo hacemos esto de explicarle la correspondencia a Stata? Bueno, en una parte de la sintaxis del merge, que ahora vemos en dónde, se explicita eso mediante esta simbología o términos. Cuando la correspondencia es 1 a 1, la variable llave no se repite en ninguno de los dos casos y la correspondencia es 1 a 1, le vamos a poner 1, 2.1. Siempre el primer número antes de los dos puntos refiere a la base master, la que está abierta, cargada en ese momento, y el segundo número a cómo es la base using. Una cosa importante acá, que no estamos hablando de cantidad de observaciones, no importa si una base tiene más observaciones y la otra menos. Lo que estamos hablando es la correspondencia en términos de la variable llave que va a unir, si en una se repite o no, ¿sí? Si la variable llave no se repite en una base de datos, entonces va un 1, ¿sí? Porque es única. Si la variable se repite en la base, se pone una M. Entonces, cuando la correspondencia es 1 a 1, usamos el 1, 2.1. Cuando la correspondencia es 1 a muchos, usamos 1 y M. O sea, muchos en la base de using. Y si no, M1 si tenemos muchos en la base master y uno solo en la base using. El M2.M, traten de no utilizarlo nunca, porque pueden hacer lío ahí, porque cuando se repiten las variables llave en las dos bases, es muy difícil saber qué dato tiene que ir con qué observación. Entonces, en general, si lo están haciendo bien, no van a necesitar usar el M y M. Es para casos muy específicos, yo les diría que traten de esquivarlo siempre, porque de última lo que pueden hacer es usar más de una variable llave. Ahora vamos a ver. La sintaxis, ¿cómo es? Comando, merge, esta especificación de correspondencia que es la que vimos recién, ya sea 1, 2.cm, este es un ejemplo, puede ser 1.1, 1m, m1, mm, lo que sea. Después, a continuación, un listado de variables que van a ser las variables llave que vamos a usar, o sea, las variables que están en las dos bases. Puede ser una que lo vincule o pueden ser más de una. Lo importante es que en ambas bases las variables se llamen igual y tengan el mismo formato. Y después, al igual que con el append, ponemos la palabra using y dónde está y cómo se llama la base. Otra vez, tiene que ser una base en formato DTA. A diferencia del append, la otra diferencia del merge es que el append cuando lo usamos, listo, nos va a decir se unió a la base, nada más. En cambio el merge nos va a dar un reporte más específico de qué es lo que hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos, como les decía,
no importa la cantidad de líneas que tenga cada base, pero sí importa si de todos los identificadores o de todas las observaciones que teníamos en la base master encontró un valor o no para traerle y asociarle. Por ejemplo, si teníamos, no sé, los individuos con hogares, ¿sí? Bueno, de este hogar encontró en la otra base si era precario o no, pero puede ser que de algún hogar no había dato. Entonces, eso Stata de alguna manera nos lo devuelve, nos lo reporta después de ejecutar el comando. ¿Cómo lo hace? De dos maneras en realidad. Primero nos va a poner un cuadrito que va a decir ahora lo siguiente, lo que dice en la filmina. Pero además nos va a crear una variable que se llame _merge, que va a tomar algún valor dependiendo de si funcionó o no funcionó, digamos, la unión. Entonces, esa variable merge va a tomar tres valores. Va a valer 1 si la unión no se hizo y la información estaba solamente en la base master y no en la using. O sea, fue a buscar en la variable llave ese valor y no lo encontró, entonces trae missing en las variables nuevas que haya que incorporar. Entonces va a valer 1 si solamente estaba en la base master esa observación. Va a valer 2 si pasa lo contrario. En la otra base había un hogar que no había ningún individuo con ese hogar. Entonces lo trajo, pero yo no tengo el dato del individuo porque no hay ningún individuo que viva en ese hogar. Entonces en ese caso la variable en esa celda va a valer 2. Ahora, si se correspondió, si se encontró el mismo dato y se pudo hacer la unión, la variable va a valer 3. Entonces todas las observaciones van a tener el 1 o el 2 o el 3. Entre paréntesis grande, que no me importa, hay dos valores más, pero que suceden solamente cuando la combinación es para actualizar una variable y no para agregar una nueva. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Les voy a usar la base de autos. Esta base tiene 74 observaciones. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a quedar solamente con las primeras 10. Del 1 al 10. Fíjense que ahora tengo 10 observaciones nada más. Voy a guardar esta base. Parte 1. ¿Sí? Save parte 1. Ahora voy a volver a abrir la base de auto. Tengo que poner clear porque ya tengo una base abierta. De nuevo tengo 74 observaciones, ¿sí? Y lo que voy a hacer es quedarme con las observaciones de la 11 a la 74. Keep in 11, 74 vamos a poner. ¿Sí? Y voy a guardar esta base como parte 2. Entonces lo que puedo hacer, vamos a borrar todo y vamos a abrir la parte 1, digamos, que eran las 10 primeras observaciones. Use parte 1. No le tengo que especificar la ruta porque es en la misma carpeta de raíz donde estoy trabajando. Y si yo le quiero agregar las otras 64, ¿qué tengo que usar? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Yo lo que hice es recortar las observaciones de abajo. En las columnas no se me modifica nada, ¿sí? No es que quiero nuevas columnas, nada más quiero nuevas filas. Entonces ahí uso el append. Append using es la palabra que había que usar en la sintaxis para especificarle que ahora viene la base using a continuación. ¿Y cómo se llamaba? Parte 2. Toco enter. Y nada más me dice que ya había una etiqueta porque hay una variable que tiene una etiqueta en las dos bases y se llaman igual, pero no importa. O sea, fíjense que no me da ningún reporte, pero ya tengo 74 observaciones. Es decir que me pegó abajo todas las observaciones de la parte 2. Punto 1 nos pedía hacer dos tablas. Una de cuántas propiedades tenía cada contribuyente y otra de a cuánto ascendían las deudas de cada contribuyente. Estas eran las tres bases, aunque yo se las pasé en DTA, también se las pasé en Excel. Había tres pestañas, una que eran las 15 propiedades, ¿sí? El ID de cada una de esas propiedades, el ID del contribuyente, que podría ser el DNI, pero bueno, acá es un ID. Después las deudas asociadas de cada propiedad, entonces teníamos el ID del inmueble y la deuda de cada inmueble. Y después teníamos el dato de los contribuyentes, que en este caso eran 10 contribuyentes, ¿sí? El nombre y la edad.
lo que teníamos que hacer necesariamente para saber cuántas propiedades tiene cada contribuyente, mínimamente era unir con esta base. En donde acá teníamos ID de contribuyente y acá también. Y después, para saber la deuda, también teníamos que unir la base de deuda con la base de propiedades, ¿sí? Para saber de cada inmueble qué deuda tiene, ¿sí? Básicamente tendríamos que traer acá los nombres y las edades de los contribuyentes y acá la deuda. Pueden arrancar por donde quieran, hacer primero una unión, después la otra. Eso no importa, es como a ustedes les sea más útil. Pero lo importante es que entiendan qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que unir con qué información tienen que llevar para cada lado, ¿sí? Yo primero lo que voy a hacer es abrir la base de propiedades, que era esta, la de la primera pestaña que les mostré. Primero voy a traer las deudas, ¿sí? Que las deudas es igual a esta base, tiene el ID de inmuebles, nada más que en vez de tener los contribuyentes tiene la deuda. Entonces mi variable llave va a ser el ID de inmueble. ¿Qué tipo de unión es? Es 1 a 1. ¿Por qué? Porque acá la variable inmueble no se repite nunca, porque cada fila es un inmueble. Y en la base a la que vamos a ir a buscar la información, tampoco se repite el ID de inmueble. Tiene una deuda cada inmueble. Si tuviera, no sé, de distintos periodos, ahí cambiaría, ¿sí? Y ahí sería distinto, pero como no se repite, la unión es 1 a 1. Para cada fila de esta base voy a traer un solo dato de la otra base. ¿Y cuál es mi variable llave? ID de inmueble. Después la palabra using y a continuación la base using en la que tiene que buscar. En este caso el nombre de la base es deudas. Esto no tiene nada que ver con la variable, sino que es el nombre de la base. De hecho le podría poner entre comillas para que sea más, pero como no tiene espacios es lo mismo. Esto no lo voy a usar ahora, voy a correr nada más que esto para explicarles qué es eso. Pero cuando hacen el merge lo que pasa es esto. Nos da un reporte acá que nos dice no machadas 0, machadas 15. Estos son números de observaciones, ¿sí? Y fíjense que entre paréntesis nos pone -merge igual a 3. ¿Qué es esto, dirán? Bueno, es el reporte de cuántas uniones de datos se hicieron bien, digamos. Si ahora vemos en el browse, tenemos la columna deudas que nos trajo de la base using. Y además nos agregó una variable que se llama -merge, que fíjense que siempre vale 3. Acá arriba está el valor, es 3. Y lo que nos dice es que justamente pudo pegar los datos de deuda en todas las observaciones. ¿Por qué yo agregué acá gen entre paréntesis merge 1? Porque fíjense que esta variable nos la crea automáticamente y se llama -merge. Entonces nosotros ahora tenemos que hacer otro merge más. Si yo hago ahora un merge, me va a querer crear una variable que se llama -merge y me va a decir ya existe en la base una variable que se llama -merge y no me va a dejar utilizarlo. Por eso esta opción lo que me permite es a esta variable que crea automáticamente cambiarle el nombre, digamos, ¿sí? Generame la variable -merge, pero generámela con el nombre que yo quiera. Entonces en este caso yo le puse merge 1. Entonces voy a correr de nuevo, voy a borrar esto y voy a correr así. Y fíjense que hace exactamente lo mismo, nada más que esa variable se llama merge 1. Entonces ahora para el siguiente merge le voy a poner merge 2. Le podrían poner el nombre que quieran, ¿sí? O podrían eliminarla, de hecho, sí. Bueno, yo ya me fijé que esto funcionó bien, puedo hacer un drop de esta variable y hacer el siguiente merge sin problemas, porque ya no voy a tener esa base abierta. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer, que era un poco más difícil por ahí, era traer los nombres de las personas para cada uno de los inmuebles, sabiendo que se repetían, digamos, la tenencia de las propiedades. Fíjense, el contribuyente 2 tiene 1, 2, 3 propiedades, el inmueble 1, el inmueble 5 y el inmueble 12. Entonces, para esas 3 filas, el dato del contribuyente va a tener que ser igual, ¿sí? Entonces, en nuestra base master, ¿se repite el ID del contribuyente? Que es la variable llave en este caso. Porque el ID del inmueble no lo tenemos en el otro. Es ID del contribuyente, sí. En este caso, ¿se repite en nuestra base master? Sí. Entonces, lo que vamos a utilizar es el M adelante. Porque en la base master se repite la variable llave. Ahora, en la otra base, que nada más está el nombre de cada persona,
no se repite el ID del contribuyente, ¿sí? Entonces, ahí le ponemos 1, porque hay un solo dato de cada contribuyente. ¿Cuál es la variable llave? ID del contribuyente, ¿sí? Que está en las dos bases. ¿Y cuál es la base a la que hay que ir a buscar? Se llamaba contribuyentes, la base. Y yo le pongo la opción gen merge 2 para diferenciarla del primer merge. Hago eso, lo pego y fíjense el reporte que me tira ahora. Es el mismo que antes, nada más que ahora dentro de, fíjense que antes era not match 0 y 15. Ahora me dice, hay una que no se matchó, que no logró asociarse. Y dentro de eso me abre en 2. Del master, ¿cuántas no se asociaron? 0. Pero del using, 1. Y al lado me dice el valor de la variable que yo le generé con el merge que toma, ¿sí? Que eran los mismos 3 valores que les había comentado en la filmina. Entonces, hay 15 valores que se mergearon bien, pero hay uno que no. Y si vamos al browse y vemos qué pasó, voy a ocultar. Si tocan acá, ocultan las variables, ¿sí? Entonces, fíjense que se me pegó Carlos, que estaba 3 veces el contribuyente 2. Esto estaba bien. La edad obviamente se repite porque lo que me hizo es me duplicó esa fila todas las veces que encontró un contribuyente 2. Y me dijo, sí, se machó, este también, todos los datos, sí. Fíjense acá, Juan, de 30 años, using only. ¿Cuál era la base using? La de contribuyentes. Entonces, y de hecho estos datos estaban nada más que ahí. Mientras que acá el dato del inmueble y de deuda quedó vacío. ¿Por qué? Porque no había en la base de inmueble no había ningún inmueble que perteneciera a Juan, ¿sí? Entonces, lo bueno de este comando del merge es que esa información que no logra combinar, digamos, o unir, no es que la descarta, a diferencia de otros. Hay otros comandos también para unir, pero que cuando no encontraste la coincidencia, no lo incluye en la base. Acá te van a dejar todas las observaciones, ¿sí? Las que se unieron y las que no. Después, si querés, las descartás, valiéndote justamente de esta variable. Si yo pongo drop, si merge 2 es igual a 2 y listo. Chau, elimino todas las que no se unieron. Pero tengo el registro, si quiero, de cuáles no se unieron.